entonces problemático. Buenas noches, ¿ya? Sí. ¿Ya están viendo mi pantalla, profesor? Sí. Bueno, buenas noches a los profesores y compañeros. ¿Qué? No se escucha. Venga, yo hablo mejor. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí. Ahora sí. Qué pena. Entonces, Brian, empiece. Hágalo Venga, entonces. ya Cristian se conectó. Sí, ya. Sí, ya, acá estoy. Ah, vale. Hágale, Brian. Pero si no hace ni presentación ni nada, buenas noches. Pues mi grupo está conformado por Cristian, Hernán y mi persona. A nosotros nos tocó exponer daños en la formación por cañoneo. Entonces empezamos por qué es el cañoneo. El cañoneo es el proceso de crear aberturas a través de la tubería de revestimiento y el cemento para establecer una comunicación efectiva entre el pozo y las formaciones. Estas perforaciones deben ser limpias y de tamaño y no deben dañar el revestidor de adherencia al cemento. Entonces, ¿qué es el daño de formación? Es la reducción de la capacidad del caudal de ese yacimiento ocasionado por la dimensión de permeabilidad de la formación. Esto comprende la interacción entre la formación de partículas externas y fluidos acompañados de formación mecánica y fenómenos hidrodinámicos, térmicos, biológicos, químicos y físicos. Por lo tanto, el evaluar, el controlar y mitigar estos daños es uno de los factores más importantes de tener en cuenta para la explotación eficiente de hidrocarburos. Daños a la formación por cañoneo. Bueno, el cañoneo es una de las fuentes principales de daño a la formación. En primer lugar, se debe cañonear el subbalance con el diferencial de presión a favor del yacimiento para impedir una sugerencia que limpie el túnel de la perforación de los residuos del cañoneo y de la zona desintegrada por el mismo. Así como los daños mecánicos de poca penetración, este subbalance no debe ser tan grande que introduzca a muy altas velocidades de flujo para evitar una desconsolidar la roca. Bueno, acá en la imagen tenemos la zona de filtrado. Acá se supone que ya se ha hecho el cañoneo. Entonces, ahí se especifican cada una de las partes. Siguiente. Bueno, esto lo explicaba uno de mis compañeros. Bueno, y pasamos al daño de porosidad y permeabilidad, debido a que ciertas formaciones productoras son porosas, permeables y además no consolidadas en la operación de cañoneo. Se puede producir serios daños en la formación debido a que si se realiza Hernán. ¿Se escucha? ¿Se está moviendo o qué? Está agonizando ya. Está muriendo. Pero tiene el micrófono apagado. Si quiere yo expongo. Es que sí, está tratando de entrar porque a lo mejor no tiene buena señal. Sí, él tiene como que el internet malo. Bueno, entonces, uno de los daños a porosidad y permeabilidad. Debido a la crisis de formaciones productoras, son porosas, permeables y además no consolidadas.
En la operación de cañoneo se pueden producir serios daños a la formación, debido a que si se realizan los disparos cuando la presión hidrostática es mayor que la presión de yacimiento, se puede reducir la permeabilidad de la roca, ya que produce un taponamiento de los poros confinos de la formación triturados. Residuos del cañoneo y contaminantes de fluido de punzado, ya que la alta presión hidrostática hace ingresar todos los residuos resultantes de la operación hacia el interior de la formación. Hernán ya volvió. Hernán, Hola, profe, sí, es que acá el internet está muy malo, profe, qué pena. ay, sí, bueno. Bueno, caídas extras de presión. El, Ujú. el arreglo y numerosos. Ay, ay, ¿Qué le pasó? es que me cayó el ¿Dónde anda computador, metido, pero hijo? espere. Se Ya. cayó de la cama. Ah, El, ahí. estos perros. Caídas extras de presión. El arreglo y números de perforaciones o cañoneo que se utiliza en la completación de un pozo puede crear caídas extras de presión. Se le fue el internet. Otra vez. Bueno, entonces yo sigo, profe, Ujú, porque hoy tiene mal internet. ujú. Entonces, también otro daño que ocasiona el daños por cañoneo es las caídas extras de presión. El arreglo y número de perforaciones o cañoneo que se utiliza en la completación de un pozo puede crear caídas extras de presión, que también pueden ser manejadas a través de un factor de daño por perforaciones o por cañoneo. Bueno, este factor depende de perforación, el tipo de arreglo que se usa, que puede ser simple o alternado, y también depende el diámetro y la penetración de las perforaciones o del cañoneo. Y pues si la relación de la permeabilidad es vertical o horizontal. Ah, pero profe, la presentación la está compartiendo hoy. Pásela, David. Ah, ok. ¿Ya volvió? Sí, Sí, ya, ya profe, volvió. es que ando, profe, aquí y el internet es supremamente malo, profe, y la verdad, y que me da pena, pero es que está muy mal en serio, profe, el internet. Bueno, pero lee lo que puedas leer. A poner los túneles de las perforaciones. Los desechos de las cargas explosivas y los sólidos de los fluidos utilizados durante el cañoneo pueden taponar los túneles de las perforaciones o la formación misma a causa de la diferencia de presiones entre el hoyo y la formación. Cuando mayor sea la densidad de disparo, la penetración de las perforaciones y el aumento de las tasas de fluido, será menor el factor y el daño en las perforaciones. El diseño inadecuado del cañoneo. Al realizar un diseño inadecuado al momento de cañonear puede ocasionar una penetración inadecuada, un agujero de tamaño inadecuado y una formación irregular de los agujeros. El daño por actualmente se elimina con fluohídrico en formaciones de areniscas o con ácido clorhidrato en, en formaciones de carbonatos o en combinación con ácido, aceite y ácido fórmico. Bueno, aquí nos dice algunos
procesos como para reducir el daño por cañoneo. En primero estaba minimizar los daños de la perforación, controlar la pérdida de fluidos para prevenir una penetración profunda de daño a la formación. También nos dice que hay que utilizar puntazos limpios, utilizar una presión de surgencia a la perforación durante el punzado, asegurarse que se atraviese la zona con permeabilidad dañada, utilizar una adecuada densidad de disparos para compresar las heterogeneidades de la formación y por último usar tuberías limpias para evitar la contaminación de los fluidos de puntado. Y pues estos son algunos métodos para calcular los daños de la formación, que son las pruebas de restauración de presión con la tubería de perforación, el registro de resistividad, revisión hidrostática de perforación, terminación, reparación del pozo, el análisis de estimulaciones previas, análisis de pruebas de presión, que yo leí que era como las más importantes, y comparación con pozos vecinos y el análisis nodal. Antes del quiz, ¿tienen preguntas? Yo sí tengo una pregunta. ¿Qué es subbalance? Muy adecuado que Camilo haya abandonado la reunión. ¿Qué es Profe, subbalance? lo que yo entendí, o sea, para así decirlo, lo que entendí, lo que leí fue que no hacer un cañoneo con una presión mayor a la del yacimiento para que no, pues para que no se vayan como partículas hacia adentro y haya taponamiento o obstrucción para el fluido. Entonces tiene que ver algo con la presión, ¿no? Entonces Pero no sí es por digo, sí, es por ahí, pero no, ahí. o sea, cuando dicen subbalance, debe ser que lo agarraron, no sé, de una terminología que usan subbalance. Aquí en Colombia le decimos bajo balance. Y la perforación bajo balance lo que quiere decir es que el lodo que voy a utilizar no tiene que ser o no tiene que generar mayor presión hidrostática que la formación. Eso es bajo balance. Okay. Y había otro que Camilo lo leyó, pero o sea, ni lo leyó. Camilo hizo como que no existía. Overbalance. Pues omítalo también. No, porque el overbalance es importante. Entonces tenemos perforación bajo balance, que es justamente que esa presión hidrostática no supere la presión de la formación, es decir, perforamos con un fluido de perforación que no exceda la presión de la formación, y overbalance, que es sobrebalance, es lo contrario. Es lo contrario, es lo que tú decías, Brian, que es justamente asegurarnos que la presión hidrostática generada por el fluido de perforación sea mayor que la presión de la formación. Entonces, hay dos formas de perforar: bajo balance y sobrebalance, y perforación en equilibrio, como quien dice. Bajo balance yo lo hago justamente cuando tengo, por ejemplo, voy a perforar zonas de gas, y para perforar zonas de gas no necesito un peso de lodo muy fuerte o muy pesado, sino que justamente puedo incluso perforar con fluidos gasificados o fluidos en base a algún tipo de gas. Eso es bajo balance. Y sobrebalance sí es lo que dijo Brian. Si no hay más preguntas de sus compañeros. Profe, qué pena, es que yo estuve mirando, pero no entendí muy bien qué era análisis nodal. Análisis nodal. Análisis nodal es una especie de análisis que uno hace para conocer dónde están las caídas de presión en mi sistema de producción. Entonces, por ejemplo, si yo necesito saber cuál es la presión de fondo fluyente, entonces yo pudiese saber la presión de fondo fluyente si me voy desde arriba, desde su superficie,
y digo, bueno, si el separador tiene esta presión, la caída de presión en la línea es tanto hasta cabezal, entonces le voy sumando presiones del cabezal hasta el fondo del pozo, entonces hay una caída de tanto, le voy sumando esa caída de presión y puedo obtener la presión de fondo fluyente desde superficie. Si lo hago al revés, es decir, si me vengo desde el yacimiento, yo sé que la presión del yacimiento va a tener una caída de presión hacia el fondo del pozo y por allí puedo tener también la presión de fondo. Entonces es como dividir el sistema en nodos y cada nodo va a tener una forma de diferente. Una presión diferente, obviamente, porque si no cae la presión, el fluido no se mueve. Acuérdense que los fluidos se mueven de un sitio de mayor presión a menor presión. Entonces, cada vez que él pasa por uno de esos nodos, va perdiendo presión si voy en el sentido yacimiento hasta superficie, y si voy al revés, desde superficie hasta el yacimiento, para conocer la presión de yacimiento, voy ganando presión. Pero eso creo, quiero y espero que lo podamos ver al menos con empaque con grava, cómo calcular un análisis nodal cuando tenemos una completación de empaque con grava. ¿No hay más preguntas? No, señora. Entonces ahora sí viene el quiz. Y acuérdense de enviarme la foto del quiz a mi WhatsApp y luego colocar la nota de sus compañeros también. Tienen 5 minutos. Nombra mínimo 2 métodos para calcular los daños en la formación. Nombra. Y qué es daño en la formación, explicarlos con sus palabras. Y como dijo el expositor, tienen 5 minutos.
Bueno, entonces yo creo que ya pasaron los 5 minutos. Ya vayan entregando para iniciar. Estoy enviándole a Camilo y a Brian para que corrijan los quizzes que están enviando sus compañeros y me envíen la nota. Entonces me falta James, Yuribet, Bueno, entonces vamos a iniciar con el daño de formación, un poquito explicando lo que es el análisis del sistema de producción, que ya les había mencionado Camilo, era justamente el análisis nodal. Profe, qué pena. Era entregárselo al WhatsApp, ¿cierto? Sí, señor. Listo, profe. Entonces, estas son las caídas de presión que tenemos en todo el sistema de producción. Como les comenté, desde presión de yacimiento hasta presión de fondo fluyente, tenemos aquí nuestra primera caída de presión. Desde el fondo del pozo hasta cabezal tenemos nuestra segunda caída de presión. Si en el medio no hay estranguladores de fondo. Perdón, ¿Sí? en la que me envió Carlos no puso nota. Porque me lo envía a mí, porque la nota es para mí, no para ti. Perdón. Gracias. En el cabezal, del cabezal al separador, vamos a tener la otra caída de presión si no tenemos un estrangulador en superficie. Entonces, como ven, hay varios, aquí están todos las pérdidas de presión que tenemos a medida que vamos ascendiendo y llegando hasta lo que sería el separador en el múltiple de producción. Y todas estas pérdidas se estiman y es una forma de monitorear cómo se está comportando mi sistema de producción. Entonces, si hay una variación en la presión de separador, esa presión de separador va a afectar la presión de cabezal y esa presión de cabezal va a afectar lo que sería mi presión de fondo fluyente y la presión de fondo fluyente va a afectar un poco, bueno, no mucho a la presión de yacimiento porque la presión de yacimiento es la presión de yacimiento y básicamente es la presión mayor de todo el sistema. Pero si yo hago algún tipo de modificación en la completación o hago algún tipo de modificación en la línea o si cambio la presión de operación de separador, todo esto va a hacer efecto cascada y va a perturbar lo que sería mi presión de fondo fluyente. En el caso de que yo tenga el nodo colocado aquí en la presión de fondo. Si el nodo lo tengo colocado aquí en la presión de cabezal, si hay variaciones en el sistema de superficie, va a afectar mi presión de cabezal y por consiguiente va a afectar mi presión de fondo. Entonces, todos los cambios, así sean pequeños, profe, pero lo que hice fue cambiar el diámetro de la línea. Cambió el diámetro de la línea, afectó la presión en el cabezal, afectó la presión del separador y por consiguiente afecta todo lo que sería el sistema. Entonces, por eso es importante conocer dónde puedo yo monitorear la presión, porque una simple caída de presión me va a afectar todo mi sistema de producción. Por ejemplo, cuando yo tengo taponamientos en la línea de flujo, porque, no sé, se vino un bache y el bache se solidificó aquí en la línea de flujo,
eso va a perturbar todo lo que sería mi sistema estrangulador, presión de cabezal, presión de fondo, y voy a tener por consiguiente menor producción. Entonces, la presión promedio, ¿qué es la presión promedio? ¿Y por qué es importante considerar la presión promedio? Bueno, como bien les comentaron sus compañeros, la presión es básicamente una de las variables que tenemos que considerar. Ya vieron en la lámina anterior que la presión es un factor determinante a la hora de yo predecir cómo va a ser el comportamiento de mi yacimiento, el comportamiento de mi sistema de producción, y por eso necesito conocer cómo va a cambiar mi presión a medida que voy produciendo. Una forma de conocer la presión en el yacimiento es mediante el uso de las pruebas de presión, que también comentaron sus compañeros, que si pruebas de restauración de presión, pruebas de agotamiento de presión cuando el pozo está produciendo. Todo este tipo de presiones se pueden calcular de forma experimental o con dato duro. Pero cuando no tengo una prueba de presión, yo tengo que empezar a estimar cómo sería esa presión en el yacimiento, cómo está cambiando la presión a medida que va cambiando algunos parámetros, como presión de fondo, como la permeabilidad, como el espesor. Y estos señores Craft y Hawking demostraron que la presión promedio va a estar localizada cerca del 61% del área de drenaje para un flujo estable. Aquí están introduciendo varios conceptos. Primero, presión promedio. Segundo, área de drenaje. Y tercero, flujo estable. Al sustituir esto en la ecuación de Darcy, quedaría de la siguiente forma. Entonces, tenemos esta ecuación donde la presión promedio va a ser igual a la presión de fondo fluyente más una constante, que es una conversión de estas unidades que van a estar en unidades de campo a unidades de campo, perdón, de la tasa de petróleo por la viscosidad de petróleo por el factor volumétrico de formación entre el K por H, que es la capacidad, permeabilidad por espesor, por el logaritmo neperiano de 0,61 por el radio del yacimiento entre el radio del pozo. Este 61% lo colocaron fue aquí con respecto al radio del yacimiento. Y si yo quiero saber la tasa con esta caída de presión, yo lo que hago es despejar de esta ecuación la tasa y me queda de esta forma. Entonces tengo que por propiedades del logaritmo neperiano, la división de dos variables va a ser justamente el neperiano de la resta. Entonces voy a separar lo que sería el neperiano de 0,61, que es aproximadamente 0,5, y mantengo los neperianos de estos dos coeficientes. Perdón, sí, la división o sea, es propiedad de logaritmos, que la división de la variable que estoy evaluando es igual a la resta de los logaritmos neperianos. Entonces tengo que esta ecuación va a pasar de ser, como la vimos anteriormente, a una ecuación de este estilo con los logaritmos neperianos de la relación de radios menos una constante que es 0,5. Para flujo semiestable, esto es para flujo estable. ¿Qué es flujo estable? Ya lo vamos a ver. Para flujo semiestable tengo la misma ecuación, pero ya Craft y Hawking me dicen, ya la presión en promedio no está en el 61%, sino que está en el 47,2% del área de drenaje. Y el área de drenaje es básicamente, si yo considero un yacimiento cilíndrico, es un pi por r al cuadrado, y por eso es que el porcentaje del área de drenaje lo relacionan con el radio del yacimiento. Igualmente hacemos el mismo tratamiento y me queda que la constante en este caso va a ser 0,75. Entonces, era lo que les comentaba, estos señores postularon esta hipótesis donde el flujo semiestable, es decir, es un fluido que va a cambiar su presión con respecto al tiempo, y los cambios de la presión con respecto al tiempo van a ser igual a 0,
Es decir, que no va a haber cambios de presión con respecto al tiempo, va a comportarse de esta forma, la caída de presión va a comportarse de esta forma con respecto al radio del yacimiento. Y en esta, perdón, este es el estado estable, presión no cambia con el tiempo. Y en el semiestable o pseudoestable, el cambio siempre va a ser una constante. El cambio de presión con respecto al tiempo siempre va a ser una constante para todo radio, para todo valor de radio. Entonces, este es el comportamiento que voy a tener de la presión a medida que voy produciendo hasta que llegue a la presión de fondo fluyente. Entonces, estos señores dijeron, bueno, yo voy a asumir que la presión de yacimiento va a estar justamente a 0.61 o 61% del radio del yacimiento, considerando que de aquí hasta aquí es el radio del yacimiento. Y voy a considerar por estado semiestable que la presión promedio va a estar un poquito más cerca al fondo del pozo y va a estar a 47.2%, fue lo que dije, del radio del pozo. Entonces, estos conceptos son importantes conocerlos porque básicamente nos explican cómo es el comportamiento entonces del skin factor o el factor de daño. Entonces vinieron estos señores, Van Everdigen and Horst, en 1953, y proponen que el skin factor o el factor de daño cuantifica el flujo no ideal. Tomó de ejemplo dos campos y usó el skin para cuantificar el daño de la formación y la restricción del flujo debido a las perforaciones. Entonces, ellos decían que este es el comportamiento ideal de la curva IPR. La curva IPR lo que busca es relacionarme lo que es las presiones con la tasa que produce mi pozo. Entonces, el IPR es un índice de productividad. Entonces, ¿cuánto, a medida que va cayendo mi presión, cuánto voy produciendo? Entonces, es una relación inversa porque a medida que va cayendo la presión, va aumentando la tasa. Entonces, eso quiere decir entonces que voy a tener varios tipos de comportamiento a medida que voy produciendo la tasa de petróleo. Entonces vean que tengo un comportamiento ideal, es decir, una recta total, perdón, una recta que va decreciendo y cuando la presión es 0, alcanzo su tasa máxima. Esto es el modelo ideal, esto si no pasara nada, si yo no tuviera daño por ningún caso, o sea, el Disneylandia del comportamiento de producción. Pero resulta que la vida no es así tan color de rosa, existen daños. Entonces existe el daño vamos a suponer que sea el daño causado por el cañoneo. Entonces ya ese daño me resta a mi curva ideal, lo que sería un comportamiento, ya no sería tan ideal el comportamiento, ya vean que cuando la presión es 0, voy a tener menor tasa que cuando la presión era ideal, que obtenía mucha mayor cantidad de tasa. Luego tengo un daño causado por efecto de alta velocidad. Básicamente los fluidos están desesperados por salir del yacimiento y se van hacia el fondo del pozo a 1.000.000 por hora. Entonces resulta que no nos conviene que esos fluidos salgan tan acelerados del yacimiento porque me van a causar un daño. Y ese daño es debido a la alta velocidad. Esa alta velocidad también puede traer consigo que se me vengan particulados de la misma formación, que sean de menor tamaño, entonces lo que hacen es obstruir mis perforaciones en vez de ayudar a que el fluido se produzca. Entonces voy a tener otra caída de presión y básicamente mi comportamiento ideal, que era esta tasa, cuando yo tuviera presión 0, que nunca va a pasar, obvio, porque el pozo me va a quedar en vacío, pero uno considera este parámetro como un parámetro de indicador de potencialidad de pozo.
se va disminuyendo. Acuérdense que la curva va creciendo de izquierda a derecha, por eso es que voy diciendo que va disminuyendo, y luego tenemos lo que serían los efectos de las propiedades bifásicas en los alrededores del pozo, es decir, si tengo gas y petróleo, voy a tener entonces también un efecto de caída de presión con respecto a la curva ideal. Entonces, como ven, de esta prospectividad que yo decía que tenía del pozo, a lo actual, a lo real, tendría nada más esto. Entonces, este poquitico que me queda, esta porción de petróleo que yo puedo producir, la tengo que optimizar. ¿Cómo la optimizo? Tratando de evitar que se me forme más daño en los alrededores del pozo. Profe, una pregunta. ¿Esa gráfica la hacen digamos, durante toda la vida productiva del pozo, o digamos es mientras hacen la prueba? Toda la vida del pozo vamos a tener índice de productividad. De hecho, el índice de productividad cambia a medida que voy produciendo, porque ya la presión va a ir cambiando a medida que voy produciendo. Entonces, por ejemplo, esta es la foto actual, porque la tomé ayer. Pero si, por ejemplo, hubo un cambio de completación y eso, y cambiaron las condiciones de presión de fondo, ya esta curva ya no sería la misma curva. Ya esta curva cambia. Okay. Entonces, claro, se mantiene porque esta es la presión inicial del yacimiento, pero va cambiando su curva, la curvatura. Entonces, eso es dependiendo si están cambiando las condiciones de presión de fondo. Ok. El skin factor, entonces, es una variable dimensional y compuesta. En general, cualquier fenómeno que cause distorsión en las líneas de flujo en su patrón perfectamente normal al pozo es una restricción física al flujo, y eso redundará en un valor positivo del efecto de skin. Entonces, el skin factor o el daño de formación es una medida de la diferencia entre el comportamiento de afluencia ideal de un pozo y el comportamiento real. Entonces, como les dije, si cambian las condiciones de presión de fondo, va a cambiar entonces la declinación de presión en los alrededores del pozo. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular esos daños que causados justamente por la producción? Entonces voy a tener esta ecuación que es muy parecida a la ecuación de presión que habíamos visto antes, pero este es un delta de presión. Entonces el delta de presión, aquí ya está incluido la presión de yacimiento menos la presión de fondo. Pero ya se le añade un señor que se llama S. S es el skin factor o el factor de daño. Entonces, en la actividad en el pozo, yo puedo tener todo este tipo de operaciones: perforación, revestimiento, cementación, completación, reparación, estimulación, producción y recuperación mejorada. Todos estos van a afectar el sistema de yacimiento. Va a afectar roca, los hidrocarburos, el agua intersticial o las condiciones termodinámicas. Y todas estas cositas generan daño a la formación. Entonces voy a tener daño por sólidos del lodo, que les comenté, cuando se gelifica el lodo que quedó residual, por migración de finos, porque estoy produciendo a mayor velocidad y se me vienen muchas partículas de menor tamaño. Tengo arcillas hidratables, como la morilonita, que es una arcilla que se hidrata y se hincha. También puedo tener un efecto de emulsión por generación de velocidades en los alrededores del pozo. Se me puede formar una emulsión donde el agua pasa a ser la fase continua y el petróleo queda como flotando en esa corriente de agua, y que es lo que no queremos que ocurra. Alteración de la mojabilidad, cuando ya tenemos que la saturación de agua ha superado un poco lo que sería la saturación normal, y ya lo que hace es moverse con mayor preferencia dentro del yacimiento y desplaza un poco el petróleo dejándolo atrás. Reducción de permeabilidad relativa, que está muy relacionado con lo que sería la mojabilidad de la roca.
Los depósitos orgánicos, básicamente acuérdense que estamos con rocas, que las rocas tienen un contenido mineralógico de cuarzos, de feldespato, y ese tipo de minerales pueden decantar y depositarse en mis perforaciones. Depósitos inorgánicos, básicamente cuando tenemos un cambio abrupto de presión, puedo generar una especie de cera que se llama parafina, o puedo generar algo que se llama parafina, y el otro es asfaltenos. Y son cambios justamente de esos hidrocarburos pesados que están dentro de mi corriente de crudo, que por cambios abruptos de presión o de temperatura sufren algún tipo de precipitación. Y esa precipitación por lo general son sólidas, son especie de ceras o especie de goma, y ese tipo de fluidos que son justamente de producto de mi crudo, son los que se depositan justamente en las perforaciones. Taponamientos por sólidos inyectados, si estoy básicamente empacando con grava, estoy inyectando sólidos, y esos sólidos pueden también causar algún tipo de daño a la formación. Precipitación secundaria de minerales, como ya les dije, las rocas tienen gran contenido de minerales y pueden precipitar justamente y depositar en mi completación algún tipo de mineral, igual en las paredes de mi pozo. Transformación de minerales viene muy de la mano con la precipitación. Bacterias, puedo tener bacterias en el fondo del pozo, producto de esas condiciones de temperatura que ayudan al crecimiento de algún tipo de bacterias. Y el arenamiento, que es causado justamente por, si la formación es deslenable, se puede venir un poco de arena cuando estemos produciendo. Todo esto causa daño. Entonces vamos a tener cualquier cantidad de daños, y se trata un poco de calcular o predecir esos daños para cuantificar cuánto va a ser por fin lo que yo voy a recuperar de mi pozo. Entonces voy a tener daño debido a la alteración de la permeabilidad en el área cercana al pozo. Como pueden ver en la figura que aquí les muestro, aquí hay una alteración de la permeabilidad en el área cercana al pozo, en el Near Wellbore, donde vamos a tener los granos de la formación. Vean que son granos bien diferenciados, bien grandes, donde crean unos espacios porosos muy bien desarrollados, y tengo lo que yo les decía, el revoque que se forma justamente cuando yo estoy perforando y el lodo entra en contacto con la formación, y vean toda la disminución de los granos de la roca, y en consecuencia la permeabilidad es menor. Entonces, eso es lo que uno le llama el revoque, y por eso es que uno dice que el skin, debido a la alteración, es de la zona dañada. Esta es la zona dañada, aquí disminuye la permeabilidad y disminuye un poco las propiedades físicas del yacimiento, y una de las ideas del cañoneo justamente es superar esta zona del revoque y penetrar con profundidad hacia la zona de la formación. Tenemos el daño debido a la completación o penetración parcial. Ya les comenté, cuando justamente no se cañonea todo el intervalo, sino se cañonea el tope de la formación, para justamente no tener efectos de conificación temprana, ni que los fluidos se me vengan con mucho ímpetu, que provoque al revés un daño debido a la alta velocidad, sino justamente yo requiero es solamente tener una entrada limitada de lo que sería el yacimiento hacia el pozo. El daño, el skin debido al cañoneo, que ya habíamos hablado, el daño causado por la colocación del empaque con grava, el daño causado por turbulencia de flujo, y el daño debido a la inclinación del pozo.
Vamos a ver entonces los tipos de daño, pero a manera de que ustedes sepan que todo lo que nosotros hacemos en el Near Wellbore afecta la productividad del pozo. Entonces, el skin o el daño debido a la completación o a la penetración parcial es justamente el que causado por el cañoneo o penetración parcial de la zona productora. Y esta es la ecuación. Entonces, el cañoneo va a ser igual al espesor de yacimiento entre el espesor de las perforaciones, lo que decía Camilo punzado, que también se me olvidó preguntarle Camilo qué es punzado, y nadie preguntó qué era punzado. Punzado le dicen los argentinos a las perforaciones. Entonces, cuando escuche un argentino, y cuando el argentino hable de, porque se cañonearon, che, 80 pies de punzados, no es que es 80 pies de chuzo, sino 80 pies de perforaciones, cañoneos. Esa relación de espesores a la menos 1, perdón, no a la menos 1, sino H entre HP menos 1 por, abro corchete, el logaritmo neperiano, vean que en petróleo nos encanta usar el neperiano, del espesor entre el radio del pozo, multiplicado por la raíz cuadrada de la permeabilidad horizontal entre la permeabilidad vertical, y todo esto a su vez restándole 2. Este término que ustedes ven aquí se le dice anisotropía. Anisotropía quiere decir que no necesariamente la permeabilidad horizontal sea igual que la permeabilidad vertical. Existe una diferencia, y esa diferencia es lo que hace que el medio sea anisotrópico. Es decir, que no va a presentar las mismas características si yo me voy en el eje Y o si yo me voy en el eje X. La permeabilidad va a cambiar. Bueno, esta ya la habíamos visto la semana pasada, el daño que causa el cañoneo. Cuando tengo flujo turbulento, es decir, cuando tengo un flujo que supera el número del Reynolds mayor a 2000, entonces puedo decir que esos fluidos están en turbulencia, y esa turbulencia genera también un daño en la formación, en las cercanías del pozo. ¿Por qué? Porque básicamente es un fluido que va a estar justamente en efervescencia por salir hacia las perforaciones, y eso va a causar un daño en las cercanías del pozo. Entonces, ¿en qué caso se presenta? ¿Cómo así las cercanías del pozo, perdón? ¿Cómo? ¿Cómo así las cercanías del pozo? ¿Las paredes? O sea, cuando yo hablo de cercanías al pozo, es cuando está la completación y está justamente ese radio de influencia cercano al pozo. Ok. Es decir, que estoy frente a las perforaciones, como si yo me parara en la formación y viera la completación y viera las perforaciones. Pero soy la formación, o sea, estoy todavía en la formación. No he salido hacia el fondo del pozo. Cuando ya yo paso las perforaciones, caigo en el fondo del pozo. ¿Sí? Estoy dentro de la completación. Pero mientras estoy en la formación, todavía lo único que veo son los huequitos de las perforaciones. Entonces, cuando el flujo está en estado turbulento, lo único que ve es las perforaciones, el cañoneo, y dice, nada, yo tengo que llegar ahí como sea. Y el como sea es si me toca echar codo, o golpe, o empujones, así como cuando uno va a entrar al Transmilenio a la hora pico. Entonces, si me tengo que meter a la fuerza, no han visto que hay gente que se mete en el Transmilenio y no cabe, pero ellos insisten en que sí, y empujan y se agarran, y entonces tratan de entrar a la fuerza del Transmilenio. Bueno, algo así, pero aquí la gente se queda allá en el fondo del pozo, en las cercanías del pozo, los fluidos se tiran su codazo, su empujón, quítate que ahora voy yo. Ese es el flujo turbulento. Y más que todo ocurre... Profe, eso era como el Transmilenio en el día. Era el Transmilenio en el día. Pronto vamos a volver a eso. Ahí
¿Cómo? Ya vamos para eso. Claro, ya. Bueno, entonces, el flujo turbulento ocurre justamente en ese tipo de casos donde está esa efervescencia por salir y por llegar al cañoneo. Y más que todo cuando tengo pozos de gas, yacimientos de gas, perdón. Cuando tengo yacimientos de gas, acuérdense que el gas, las moléculas del gas se mueven porque por eso se dice que es un fluido compresible. Porque como está tan liberado y está tan disperso, las moléculas se mueven con mayor energía cinética. Entonces unas chocan contra sí. Cuando están confinadas son mucho más energéticas. Hay mayor energía cinética entre ellas. Entonces, por ejemplo, cuando sienten esta perturbación de presión, esa energía la transforman para tratar de salir de la formación y llegar al fondo del pozo. Para los fluidos, sí puede haber flujo turbulento. De hecho, lo que determina el patrón de flujo sería el número del reino, y el número del reino a su vez depende de la viscosidad y a su vez depende del diámetro. Entonces, hay muchos factores que dependen, pero por excelencia, este tipo de daño es causado mucho en yacimientos de gas, por la naturaleza del gas de ser un fluido no compresible, y sus moléculas siempre están con su energía cinética activa. Entonces, cuando vean yacimiento de gas o producción de gas, posiblemente les expliquen que la determinación de ese daño lo puedo hacer justamente con la tasa de gas en prueba y una aparente skin, que justamente es una fórmula que no es esta, pero es una fórmula que se utiliza. Este es el daño debido a la inclinación del pozo. Entonces, si yo tengo el pozo con cierta inclinación, que por lo general suele suceder, que uno dice, no, un pozo vertical, pero tiene una inclinación con respecto a la vertical de 10 grados. Entonces no es tan vertical, tiene su inclinación. Entonces esa inclinación también afecta lo que sería la producción dentro de mi pozo, porque se va a generar una especie de daño, efecto de esa inclinación. Entonces voy a tener zonas donde posiblemente esa inclinación favorezca la producción y otras que al revés, no favorezca la producción. Y esta es la ecuación, donde H es el espesor total de yacimiento, RW es el radio del yacimiento, vean que aquí está el radio de la completación, perdón, del pozo. El θ es la inclinación con respecto a la vertical, y eso me va a generar esta ecuación. Entonces, para mantener el control de la presión durante la perforación, completación workover, la operación es conducida sobre balance. Para el control de la presión durante la perforación, completación workover, se debe trabajar sobre balance. ¿Qué quiere decir sobre balance? Ya les explico. Esto implica que la presión hidrostática del fluido en el pozo es ligeramente más alta que la presión de formación. Usualmente, el volumen de los fluidos invadidos es pequeño y la invasión es limitada a una corta distancia. La profundidad de los sólidos invadidos es menor al de los fluidos, solo unas pulgadas. Los fluidos y sólidos que invaden la formación interactúan con ella, creando múltiples efectos de daño. El daño debido a la migración de finos depende de la sensibilidad de los minerales que forman la roca, y esta sensibilidad depende de varios factores. 1, composición química y mineralógica. 2, abundancia de los minerales sensibles. 3, tamaño de los minerales y relación área-volumen. 4, morfología de los minerales. Y 5, localización de los minerales. Entonces, ¿cuáles son los minerales más frecuentes en nuestras rocas yacimientos? Como ya les comenté, cuarzo es uno de los minerales que siempre vamos a encontrar presente en la roca. El feldespato, que no es más que ortoclasa, microclino y plagioclasa,
son nombres de minerales. Las micas, que son moscovita y biotita, las arcillas, las caolinitas, la esmectita, que es la morilonita, la hilita, la clorita y los carbonatos, llámese calcita, aragonita, dolomita, siderita. Ajá, ese es el operador de corte. Entonces, vean, aquí es una foto aumentada por un escáner, por un micrograph electron scanning o scanning electron micrograph de una arenisca de la formación Tordillo en la cuenca neuquina en Argentina. Entonces vean que la garganta de poro en arenisca está tapada por cemento. Este es el poro y la garganta de poro está parcialmente tapada por algún tipo de cemento. Esto es aumentado, pero es ver el mineral así aumentado como al 500%, haciéndole un zoom 500%. Si todo lo voy a recibir de ganancia. Este es un scanning electron micrograph de una arenisca Norphlet en Alabama, en el offshore de la costa el Golfo de México. Tiene parte, ustedes saben que tiene parte hacia Estados Unidos y todo lo que es la parte de New Jersey, Alabama. Entonces ellos le dicen offshore Alabama, pero es parte del Golfo de México. Y vean que aquí están los granos de cuarzo, esto que se ve grandísimo, estos bloques aquí, estos granos, y el poro está aquí, en la parte oscura. Entonces, por esos poros, que no son muchos, y si aparte le pongo daño, es decir, los tapono, por donde va a salir el crudo. Entonces tenemos aquí sobrecrecimiento del cuarzo dentro de los poros. Entonces aquí esto es lo que nos está indicando que el cuarzo se está recristalizando y la cristalización la está haciendo justamente dentro del poro. Aquí tenemos unos filamentos de hilita. Hilita es un tipo de arcilla. Vean que es una foto tomada con microscopio electrónico y es la configuración que se ve de la hilita. Esa hilita, ese mineral también puede migrar, esos hilos pueden migrar y obstruir mi poro. Pues aquí está justamente lo que hace la hilita, hace puentes dentro de un poro sensible a la tasa de flujo. Entonces vean que aquí el poro estaba abierto, pero ya la hilita empezó a tejer sus filamentos y ya está taponando mi poro. La caolinita, que es también, habíamos dicho que caolinita era como un tipo de arcilla también, y viene como en laminillas. Entonces es un conjunto de láminas, una con otras, y por ejemplo la morilonita es la que se hidrata justamente entre esas láminas. Entonces por allí es donde se percolan las moléculas de agua y eso hace que se hinche. Entonces por eso es que es el efecto de hinchamiento, porque básicamente se mete entre esas láminas y lo que hace es expandir esas láminas. Entonces tenemos aquí una caolinita recubriendo totalmente un poro. Vean que esto era un poro y tenemos ya el efecto de la caolinita taponando el poro de la roca. Aquí estamos a 60 micrómetros. O sea, es una cosa, una foto ahí, pero bien al zoom. Entonces, por ejemplo, cuando tengo migración de finos, imagínense que este era el poro, estas son las gargantas de poro. Tengo la fase no mojante, que es el crudo, y la fase mojante que se adhiere a la roca. Pero justamente al adherirse a esa roca también van a venirse los finos, producto del movimiento de los fluidos. Entonces, cuando tengo este tipo de casos, posiblemente esos finos se muevan y taponen lo que sería mi garganta de poro. Entonces, por supuesto que la fase mojante no va a poder seguir avanzando y la fase mojante se va a apoderar de lo que sería mi poro. También, como les comenté, puede haber un bloqueo por agua formado por emulsiones. Este es el comportamiento de lo que tenemos en el tiempo
tiempo y distancia de lo que sería mi formación hasta lo que sería el fondo del pozo, que estaría aquí de este lado, al lado derecho. Entonces, en principio tengo la fase gas, petróleo y agua. Justamente cuando, a medida que voy pasando o migrando hacia el fondo del pozo, puedo tener entonces una formación de hidratos. Hidrato es justamente el agua, se solidifica, el agua no, el gas. El gas forma como una especie de hielo, de hielitos, por efecto de, en este caso no es por disminución de temperatura, porque acuérdense que la temperatura del yacimiento es alta. Es básicamente por cambio muy brusco de presión, se puede formar una especie de hidrato, pero por cambio de presión, no por temperatura. Entonces, cuando tengo un cambio brusco de presión, puedo formar este tipo de sólidos o moléculas que se forman justamente dentro del medio poroso. Puedo también tener atracción capilar, justamente el petróleo puede que pase por zonas donde el diámetro sea muy reducido, y esos diámetros reducidos por lo general tienen alta capilaridad. Es decir, que el fluido que pase por allí queda como entrampado por efectos de capilaridad. Entonces también puedo tener ese tipo de entrampamiento dentro de mi medio poroso. Puedo tener también aglomeración, es decir, que justamente por el movimiento puedo tener algún tipo de aglomeración de esas partículas de petróleo con el agua, y justamente el agua empieza a formar un medio continuo y me va desplazando o me va creando como una especie de medio en suspensión, las gotas de petróleo. Entonces, el agua pasaría a ser como una especie continua y me deja el petróleo como una especie que va flotando en esa corriente de agua. Y eso es justamente porque se formó una emulsión. Y esa emulsión, a la vez, lo que va a producir en un futuro es que me tapone el medio poroso. ¿Por qué? Porque voy a tener entonces agua en cantidad y el petróleo va a quedar como especie cuando yo bato el agua con el aceite, entonces queda como en burbujas. Bueno, entonces así queda el petróleo como una especie de burbuja dentro de la corriente de agua. La relación del esquí y el radio de la zona dañada. Entonces también puedo tener alteración de la permeabilidad en los alrededores del pozo, en el near wall. Entonces, esa alteración de permeabilidad viene justamente por el taponamiento por presencia de emulsión que vimos anteriormente, taponamiento por presencia de agua, el agua se canalizó y me dejó el petróleo atrás. Cambio en la humectabilidad de la roca, resulta que la roca ahora es más mojable por agua, entonces permite que el agua se mueva con mayor facilidad. Arcillas hidratadas, vino la caolinita, se me hidrató y se me expandió. Dispersión y migración de finos, el movimiento hizo que se me vinieran partículas más pequeñas en la formación hacia el pozo. Precipitación de sales inorgánicas, se me precipitó porque tenía cuarzo y se me precipitó calcio, calcita en las inmediaciones del pozo, y eso formó una especie de carbonato, que el carbonato es como una especie de sal. Taponamiento por entrada de sólidos, básicamente por diferencia de roca o granos de la roca que se me vienen hacia mi perforación. Entonces todo esto causa un daño en los alrededores del pozo. Entonces voy a tener un cambio de permeabilidad de la formación hacia esa zona que está dañada, y esa la voy a llamar la permeabilidad de la zona dañada Ka. Y esa zona, la permeabilidad dañada, va a tener un radio que no va a ser igual al radio del pozo, obviamente porque el pozo tiene una completación y aquí dentro no va a haber daño, sino que voy a caracterizarlo como el radio de la zona dañada, por todo este tipo de efectos que causaron en la completación. Entonces tengo
¿cuál es la relación del daño y el radio de la zona dañada? Entonces voy a tener una relación que va a ser en este caso una relación otra vez con un logaritmo neperiano de la relación del radio de la zona dañada entre el radio del pozo, logaritmo neperiano por esas permeabilidades que van a cambiar, que es la permeabilidad de la formación entre la permeabilidad del área expuesta al daño, menos 1, y eso va a ser igual a S. Entonces, si yo quisiera saber entonces cuál es la permeabilidad de la zona dañada, conociendo el daño, conociendo el radio de la zona afectada, conociendo el radio del pozo, y conociendo la permeabilidad de la formación, puedo conocer cuál es la permeabilidad de la zona dañada. Entonces, puedo también deducir que si la permeabilidad de la zona dañada es menor a la permeabilidad de la formación, obviamente tengo un daño. El skin factor, o sea, este señor S, es positivo. Si al revés, la permeabilidad de la zona dañada o de la afectación es mayor a la permeabilidad de la formación, entonces puedo decir que el pozo está estimulado. Es decir, su daño es negativo. Y sin embargo, cuando tengo esa permeabilidad permanece igual que la permeabilidad de la formación, digo entonces que el daño es cero. Entonces tengo tres tipos de formas de conocer si estoy en daño, si el pozo está estimulado o si el pozo no presenta daño. Entonces, aquí viene otro concepto que sería el concepto del radio efectivo, que es la misma ecuación que vimos que nos propuso Kraft-Hawking para predecir lo que sería el comportamiento de la caída de presión cuando tenemos daño, y justamente cuando tengo daño yo puedo entonces calcular un radio efectivo, es decir, un radio que justamente va a estar influenciado por esa presencia de daño. Por ejemplo, cuando hablamos de los depósitos en minerales inorgánicos, que yo les decía, por ejemplo, tengo calcita y la calcita depositó calcio y ese calcio se me depositó dentro de la tubería. Esto ya sí es, esto es la tubería, lo que está aquí que es como blanco y lo marroncito sería la formación. Estos depósitos que se me forman alrededor del pozo son justamente precipitación de carbonatos. Entonces, esos carbonatos forman lo que sería una especie de capas, y esas capas yo las debería remover porque me están generando un daño. ¿Y cómo se hace la limpieza de esos daños? Se pueden hacer justamente haciendo estimulación, acidificación. Entonces, la acidificación lo que busca es disolver esos minerales que están aquí para que me permitan mejorar la permeabilidad de la zona. Entonces, siempre tengan presente que cuando yo hablo de espesor de yacimiento, no es lo mismo de espesor de las perforaciones, y justamente cuando uno hace este tipo de diseño de perforación, uno trata de evitar justamente que al fondo, acuérdense que el agua se ubicará por gravedad por debajo de la zona de petróleo, entonces yo voy a tratar de perforar hacia la zona tope de mi espesor para evitar justamente problemas de agua, pero esa entrada limitada puede causar algún tipo de perturbación en los fluidos y puede haber algún tipo de generación de daño en los alrededores del pozo. Aquí hay un ejercicio para explicar un poco cómo se ve el efecto del daño. Entonces, este es un pozo, el Everdigen número 2, es un pozo analizado por Van Everdigen en 1953 en su clásico paper sobre el efecto Skin. La formación tiene una baja permeabilidad, 7 milidarcis, produce un espesor de 69 pies y la tasa promedio de crudo es 250 barriles por día. Después de 58 días de producción, casi 2 meses de producción, el pozo se estabiliza y fue cerrado para justamente conocer la presión. Entonces van a medir la presión en estado estable. Un skin factor de 5.6 fue calculado. Oh, sorpresa, el pozo estaba dañado. Después de 70 días de producción, fue cerrado nuevamente para realizar un tratamiento de estimulación de pozo.
debido a que había que remover ese 5.6 de factor de daño. Después de ello, indicó que el skin factor bajó, tanto así que se ubicó en forma negativa en menos 3.7, con 4.425 PSIA de presión de yacimiento. Entonces aquí piden, calcule la pérdida de presión cuando el pozo produce 250 barriles. Asuma que el flujo está en estado semiestable y el área de drenaje es 80 acres. Nótese que la caída de presión es debido al daño. Punto 2, calcule la permeabilidad de la zona alterada antes de la estimulación, asumiendo varios valores del radio de daño como 0.25, 1 y 2 pies. Y para una tasa de 255 barriles diarios, calcule la presión de fondo fluyente estabilizada después de la estimulación. Entonces aquí están los datos del pozo, el espesor total, el factor volumétrico de formación, la viscosidad de crudo, la compresibilidad total inicial, la porosidad, el radio del pozo, la permeabilidad, el skin antes de la estimulación, el skin después de la estimulación y la presión de yacimiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular la caída de presión, porque para eso nos dicen que la caída de presión es debido al daño. Entonces, vamos a nuestra fórmula de caída de presión por daño y sabíamos que era este elemento por ese. Me dan un momento, un chance, ya. Y están los... Bueno, entonces tenemos 141.2 tasa de petróleo por la viscosidad, por el factor volumétrico de formación, entre K por H, que es la permeabilidad por el espesor, por S, que era el factor de daño. Entonces, todos estos valores nos los dan, la tasa era 250, la viscosidad 0.8, el factor volumétrico 1,136, la permeabilidad es 7 milidarcy y 69, que es el espesor de yacimiento. Eso nos da, y hay que multiplicarlo por el daño antes del tratamiento, que era 5.6. Eso nos da una caída de presión nada más por efecto de daño de 300 PSIA. Es decir, que si yo había diseñado mi pozo para que tuviera una presión de yacimiento de 4.600 y yo consideraba que mi fondo del pozo estaba a 4.000 libras, le tengo que sumar a eso más pérdida de presión, que es 372 libras por efecto de daño. Entonces, la pérdida de presión en el yacimiento ya no va a ser la que yo estimaba con mi presión de fondo, sino que tengo que calcular ahora una nueva presión, una nueva pérdida de presión en el yacimiento. Entonces, esa pérdida de presión va a ser igual a la ecuación que nos daban los amigos de Kraft and Hawking, que decían que si el yacimiento estaba en estado estable, era 61% del área de drenaje, o si estaba en semiestable o pseudoestable, era 42.7. Eso nos daba que el factor que estaba aquí al lado de los logaritmos neperianos iban a ser 0.75 para el caso pseudoestacionario, pseudoestable o semiestable. Entonces, sacando entonces lo que sería el área de drenaje del yacimiento, ¿con qué? Con el área que no las dan, que aquí está el área en acres, Entonces decíamos que el radio de yacimiento va a ser igual, o área de drenaje va a ser igual a pi por r al cuadrado. En este caso, el área no la están dando en acre, hay que pasarlo a pie cúbico, y esta es la conversión de acre a pie cúbico, o en un acre hay 43.560 pies cúbicos. Lo multiplico por 80 y me da ya el área en pie cúbico.
esa área, si yo paso este 0.5 hacia el radio, es radio al cuadrado, y si yo paso el pi que está dividiendo, lo paso multiplicando, sería pi por r al cuadrado es igual a área. Lo que se hizo aquí fue despejar el radio del yacimiento, y es justamente área entre pi elevado o raíz cuadrada de esa expresión. Entonces, esto nos va a dar 1053 pies. Ahora yo puedo calcular cuál es la caída de presión o la pérdida de presión del yacimiento, introduciendo los valores por el logaritmo neperiano del radio que acabo de hallar, entre el radio del pozo, que nos los dan aquí, el radio del pozo, 0.198 pies, menos ese 0.75. Entonces, ahora la caída de presión que voy a tener es de 520. Entonces, esto es la caída de presión promedio que voy a tener en el yacimiento. La permeabilidad de la zona alterada, Ka, es dada por el radio de la zona alterada, y es justamente la ecuación que les mencionaba para calcular la permeabilidad. Y no es más que la permeabilidad de la formación por estos elementos elevado a la menos 1. Entonces, teniendo la permeabilidad de la formación, el daño, el radio de la zona dañada no lo sabemos, lo dejo indicado, y el radio del pozo sí no los dan porque es dato. Entonces, yo lo que puedo hacer es, lo dejo indicado, y como son dos variables y una sola ecuación, yo asumo una de las variables para calcular la otra. Entonces, en el enunciado nos decía que estimáramos los valores del radio de daño para 0.25, 1 y 2 pies. Entonces, aquí en esta ecuación, yo agarro el primer radio que me habían dicho que lo estimara a 0.25, coloco aquí 0.25 y calculo la permeabilidad de la zona dañada. Entonces, esta nos da para 0.25, nos da 0.28. Para 1, es decir, si yo pongo 1 aquí, esta ecuación me da 1,570, y si yo pongo 2 aquí, esta ecuación me da 2.046. Si yo quisiera sacar un porcentaje del daño, entonces sería con respecto a la permeabilidad total del yacimiento, 4, 22.4 y 29.2. A medida que el radio del pozo es mayor, mayor es el porcentaje de daño de la zona dañada que voy a tener. Y la presión de fondo fluyente después de la estimulación y una ligera declinación va a ser igual a esa presión de fondo, igual a presión de yacimiento, menos el comportamiento de presiones, y ya aquí está el señor daño metido. Entonces, la presión de yacimiento era 4.600 menos 372. Me va a dar 4.425. Ah, no, perdón, esa es la presión de fondo. Entonces, la presión de fondo, la presión de yacimiento me la dan en esta 4.425 psi de presión, ya me lo dan, y lo que voy a calcular es la presión de fondo. Entonces ya tengo la presión de yacimiento, que es dato, menos 141.2 por la tasa que me dicen también que es dato, que está ahora en 255, por la viscosidad, por el factor volumétrico, entre la permeabilidad por H, por el logaritmo neperiano del radio que ya habíamos calculado con el área de drenaje, entre 0.198, que era el radio de la completación del pozo, menos 0.75, menos el daño después de la estimulación. Vean que aquí el signo es positivo, y como está estimulado le tengo que colocar el signo negativo. Esto me va a dar 4.425 menos 2.279 para un total de 4.146 PSI.
Entonces, la presión del fondo fluyente, después la estimulación, una ligera declinación, es esta. Él pasó inicialmente de 4.425, que era la presión de yacimiento, hasta el fondo del pozo, voy a tener entonces 4.146 PSI. Y con esto es lo que les tenía para hoy de daño de formación. Entonces, no voy a dejar ejercicios para que entiendan y hagan en su casa este ejercicio. No me lo van a entregar, es para que lo hagan y lo entiendan, ¿sí? Si tienen cualquier duda, pueden volver al video para sus comentarios. Profe, o dudas que tengan al respecto. Sí. Profe, al correo vi que enviaste una actividad colaborativa. No es una actividad, es la presentación en PDF. Ah, listo, profe. Vale. Y ahora soporte me comentó que no sigan subiendo cosas al aula virtual porque ya el aula virtual creo que colapsó. Entonces, yo creé una carpeta. No he corregido los anteproyectos. Estoy esperando, hasta hoy tenían chance de entregar. Entonces estoy esperando a que entreguen todos para empezar a corregir. Les comentaba que el aula virtual está colapsada, entonces nos mandaron a que todo lo que vayan a subir lo hagan al Drive. Entonces yo creé esa carpeta que se llama Actividades 2021. Aquí puse daño de formación y aquí les compartí la presentación de hoy. Entonces, para que si tenemos algún tipo de actividad, yo voy a colocar aquí una carpeta con el nombre de la actividad para que la suban al Drive, no al aula virtual, ¿sí? Listo, profe. Bueno, entonces si no hay preguntas, la semana que viene el grupo que le toca exponer, tiene que exponer acerca de empaque con grava. ¿Qué es un empaque con grava? ¿Por qué se usa el empaque con grava? ¿En qué tipo de yacimiento debo colocar empaque con grava? ¿Quién es el próximo grupo que expone? El primero nuevamente. Bueno, el primero. Creo. No, Raúl y James, es el primer grupo. Ah, Raúl y James, sí. Sí, señor. Entonces me decías que ¿qué más? Empaque con grava. ¿Qué es un empaque con grava? ¿Para qué se utiliza? ¿En qué tipo de yacimiento se utiliza? Y esa es la exposición de la semana que viene. Bueno, entonces si no hay más preguntas, entonces nos vemos la semana que viene y estamos en contacto. Yo voy a tratar de corregir y tener las notas porque justamente esta es la semana donde tengo que subir las notas y bueno, cualquier cosilla estamos conectados. Vale, gracias, profe. Bueno, entonces, chao. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Chao a todos. Buenas noches para todos.